Imaginen esto por un momento. Un avión comercial lleno de pasajeros vuela a más de 10.000 metros de altura. El cielo está despejado, el clima es perfecto, no hay tormentas, no hay explosiones y tampoco señales de un secuestro. Y aún así, algo aterrador está ocurriendo dentro de ese avión. Desde tierra, los controladores aéreos llaman una y otra vez. Helios 522, ¿me recibe? Silencio. Intentan nuevamente. Helios 522, responda. Nada. El avión sigue avanzando perfectamente estable, como si todo estuviera bajo control. Pero nadie responde. Lo más extraño era que el Boeing no parecía tener ningún problema. No descendía, no cambiaba de dirección y tampoco mostraba señales de emergencia. Simplemente seguía volando, como si un piloto invisible estuviera controlando. Una tragedia tan extraña que con el tiempo sería conocida como uno de los casos más perturbadores de toda la historia de la aviación. Porque este no fue un accidente común. No hubo fuego en el aire. No hubo una explosión repentina. No hubo un fallo catastrófico de los motores. No. Este avión se convirtió en algo mucho más inquietante. Un auténtico vuelo fantasma. Pero para entender cómo más de 100 personas terminaron atrapadas dentro de un avión que parecía seguir volando completamente solo, tenemos que regresar unas horas atrás, a una noche aparentemente normal. Una noche donde nadie imaginaba que un pequeño detalle, uno tan insignificante que podía pasar desapercibido para cualquiera, desencadenaría una cadena de errores imposibles de detener. Todo comenzó en una aerolínea relativamente pequeña llamada Helios Airways, una compañía que prometía vuelos baratos entre Chipre, Grecia y varias ciudades de Europa. Por fuera parecía una aerolínea completamente normal. Aviones modernos, rutas ocupadas y pasajeros confiados. Pero detrás de las puertas comenzaban a acumularse pequeños problemas. Errores de mantenimiento, advertencias ignoradas, presiones por ahorrar tiempo y decisiones que, aunque parecían insignificantes, poco a poco estaban preparando el escenario para una tragedia. Porque a veces los desastres más grandes no comienzan con una explosión. Empiezan con algo tan pequeño que nadie le presta atención. Y esa madrugada, uno de los aviones de Helios estaba a punto de despegar sin que nadie imaginara que aquel vuelo jamás volvería a ser normal. Y lo peor, apenas estaba por comenzar. El cielo está despejado, el clima es perfecto, no hay tormentas, no hay explosiones y tampoco señales de un secuestro. Y aún así, algo aterrador está ocurriendo dentro de ese avión. Desde tierra, los controladores aéreos llaman una y otra vez. Helios 522, ¿me recibe? Silencio. Intentan nuevamente. Helios 522, responda. Nada. El avión sigue avanzando perfectamente estable, como si todo estuviera bajo control. Pero nadie responde. Lo más extraño era que el Boeing no parecía tener ningún problema. No descendía, no cambiaba de dirección y tampoco mostraba señales de emergencia. Simplemente seguía volando, como si un piloto invisible estuviera controlándolo todo. Pero lo que las personas en tierra todavía no sabían era mucho peor, porque dentro de aquella aeronave algo completamente aterrador ya estaba ocurriendo.
Una tragedia tan extraña que con el tiempo sería conocida como uno de los casos más perturbadores de toda la historia de la aviación. Porque este no fue un accidente común. No hubo fuego en el aire, no hubo una explosión repentina, no hubo un fallo catastrófico de los motores. No, este avión se convirtió en algo mucho más inquietante, un auténtico vuelo fantasma. Pero para entender cómo más de 100 personas terminaron atrapadas dentro de un avión que parecía seguir volando completamente solo, tenemos que regresar unas horas atrás, a una noche aparentemente normal. Una noche donde nadie imaginaba que un pequeño detalle, uno tan insignificante que podía pasar desapercibido para cualquiera, desencadenaría una cadena de errores imposibles de detener. Todo comenzó en una aerolínea relativamente pequeña llamada Helios Airways, una compañía que prometía vuelos baratos entre Chipre, Grecia y varias ciudades de Europa. Por fuera parecía una aerolínea completamente normal. Aviones modernos, rutas ocupadas y pasajeros confiados. Pero detrás de las puertas comenzaban a acumularse pequeños problemas, errores de mantenimiento, advertencias ignoradas, presiones por ahorrar tiempo y decisiones que, aunque parecían insignificantes, poco a poco estaban preparando el escenario para una tragedia. La madrugada avanzaba lentamente en el aeropuerto. Mientras muchos pasajeros dormían o revisaban sus teléfonos antes de abordar, el avión era preparado para un vuelo que parecía completamente normal. Nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba que, horas después, aquella aeronave sería protagonista de uno de los misterios más inquietantes de la aviación moderna. Pero detrás de aquella aparente normalidad, algo no estaba bien. Durante revisiones previas, algunos detalles técnicos habían llamado la atención. Pequeñas señales, alarmas menores, situaciones que parecían rutinarias, hasta que dejaron de serlo. Porque en aviación, un error pequeño puede convertirse en una tragedia gigantesca. Cuando finalmente llegó el momento del despegue, todo parecía marchar según el plan. Los motores rugieron, el avión aceleró sobre la pista y en pocos minutos comenzó a elevarse hacia el cielo. Los pasajeros seguían tranquilos, la tripulación hacía su trabajo y desde tierra nadie veía motivo alguno para preocuparse. Pero mientras el avión ganaba altura, algo silencioso comenzaba a cambiar dentro de la cabina. Algo que nadie detectó a tiempo. Algo invisible. Y cuando finalmente las primeras señales de peligro aparecieron, ya era demasiado tarde para detener lo que estaba a punto de suceder. Lo que ocurrió después convertiría este vuelo en una historia imposible de olvidar. Una tragedia tan perturbadora que aún hoy sigue generando preguntas. Porque a veces el verdadero peligro no llega con explosiones ni caos, sino en completo silencio. Y este vuelo quedó atrapado para siempre entre el misterio y la tragedia. Ni caos, sino en completo silencio. Y este vuelo quedó atrapado para siempre entre el misterio y la tragedia inminente. Empiezan con algo tan pequeño que nadie le presta atención. Y esa madrugada, uno de los aviones de Helios estaba a punto de despegar, sin que nadie imaginara que aquel vuelo jamás volvería a ser normal. Y lo peor, apenas estaba por
explosión, un secuestro o una falla espectacular, como las que solemos imaginar en las películas. Terminó por algo mucho más aterrador. Una cadena silenciosa de pequeños errores, un interruptor olvidado, una advertencia mal interpretada, segundos de confusión y un enemigo invisible que nadie pudo ver a tiempo. Pero en medio de aquella tragedia hubo algo que jamás debería ser olvidado. Cuando todo parecía perdido, cuando el silencio ya se había apoderado de aquel Boeing convertido en un auténtico vuelo fantasma, una persona todavía seguía luchando. Andreas Prodromou. Un hombre que, aun sabiendo que el tiempo se agotaba, intentó hacer lo imposible. Sin entrenamiento para una situación así, sin ayuda, sin garantías de éxito, solo contra una tragedia que ya parecía inevitable. Y aunque no logró salvar el avión, jamás dejó de intentarlo. Como las que solemos imaginar en las películas. Terminó por algo mucho más aterrador. Una cadena silenciosa de pequeños errores, un interruptor olvidado, una advertencia mal interpretada, segundos de confusión y un enemigo invisible que nadie pudo ver a tiempo. Pero en medio de aquella tragedia hubo algo que jamás debería ser olvidado. Cuando todo parecía perdido, cuando el silencio ya se había apoderado de aquel Boeing convertido en un auténtico vuelo fantasma, una persona todavía seguía luchando. Andreas Prodromou. Un hombre que, aun sabiendo que el tiempo se agotaba, intentó hacer lo imposible. Sin entrenamiento para una situación así, sin ayuda, sin garantías de éxito, solo contra una tragedia que ya parecía inevitable. Y aunque no logró salvar el avión, jamás dejó de intentarlo. Tal vez por eso, décadas después, el misterio del Helios 522 sigue siendo una de las historias más perturbadoras de la aviación moderna, porque nos recuerda algo aterrador. A veces, los peores desastres no ocurren por una sola gran falla, sino por pequeños errores que se acumulan en silencio hasta que ya es demasiado tarde. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que esta tragedia pudo haberse evitado? ¿O desde el momento en que ese avión despegó, el destino ya estaba escrito? Déjamelo en los comentarios, te leo. Y si te gustan las historias reales de misterio, tragedias aéreas, desapariciones inexplicables y secretos